medio... Ahora sí, Ahí está. ahora se escucha. Ahí se une una compañera. Ahí está. Bueno, me voy a adentrar un poquito en lo que habla Jauretche, para dejar un poco a Quijano, que también voy a tomar algunas cosas de ahí. Jauretche acá nos habla de una inteligencia. ¿Vieron que va con Z? Bueno, él toma, eso lo inventa él, es una palabra que inventa, para, de alguna forma, entre comillas, burlarse. Lo voy a decir así porque como esto queda grabado, ¿vieron? Después, si alguien lo escucha, que no creo que alguien se ponga a ver una clase de antropología si no lo tiene que hacer, pero el tema de Jauretche es que inventa esa palabra para de alguna forma burlarse, entre comillas, de lo que se conocía como la élite, ¿sí? Jauretche lo que dice es que estos tipos de la inteligencia lo que hacían era tener esta ideología europea, estando acá, pero los que tenían el poder. Hay un momento en la historia argentina, que todos ustedes conocerán, porque se ve en el colegio, ¿no? Es que, donde nosotros pasamos un periodo muy largo donde se imponía, o había personas, eran 5 familias que imponían lo que se debía hacer en Argentina. Eso era lo que Jauretche tomó como la inteligencia. Aquellos 5 familias que venían de Europa que decidían lo que se hacía en Argentina, ¿sí? Porque era lo que tiene la guita, que hoy día un poco pasa también, ¿no? No es que dejó de pasar un día, es lo que tiene la guita. Entonces son los que deciden qué se hace, qué se dice, cómo se educa y demás, ¿sí? Jauretche dice que hay un rompimiento en algún momento que se da el 17 de octubre, no sé si todos saben lo que pasó el 17 de octubre, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué Jauretche habla de este momento en el texto? Porque lo que pasa ahí es que cuando Perón hace una idea de economía como más popular, de todo, una idea más de una Argentina más popular, o sea, más de acá, con ideas de nuestra tierra, digamos, para decirlo de alguna manera, estos tipos lo que hacen es meterlo preso. Ahí. Meterlo preso. No sé si todos saben, bueno, estuvo preso en la isla Martín García. Lo que se hace es un movimiento popular que incluía este movimiento a personas, además de que seguían a Perón, aquellos que ustedes ya saben que teníamos muchos inmigrantes trabajando acá y demás. Ese movimiento se da también con esas personas, ¿sí? Todos se movilizan, los trabajadores en su generalidad, para que suelten a Perón de donde lo tenían preso. ¿Sí? Sí o sí tuvieron que traerlo a la plaza porque le estaban rompiendo todo. Entonces ahí es como que Jauretche dice, se da como una liberación de la sociedad hablando y diciendo, queremos ser escuchados y queremos que dejen de imponernos cosas. Hasta antes de eso, no les voy a contar toda la historia, pero ustedes ya lo sabrán, o sea, lo que pasaba era que había una presión sobre los que eran dueños de empresas y demás, por sobre, empresas en ese momento. ¿Puedes repetir lo que dijo? ¿Qué cosa? No sé. Desde el 17 de octubre. El 17 de octubre lo que se da es la liberación de Perón. Cuando se libera Perón, eso lo vieron en la historia, cuando se libera, cuando en realidad es el pueblo el que pide que se libere, porque en realidad lo meten preso, que eran aquellos que Jauretche llama la inteligencia. ¿Por qué? Porque no les cabía ni una que lo que estaba haciendo, entonces era como, ¿por qué no les cabía una? Porque en ese momento existían mucho las fábricas, ¿recuerdan ustedes eso? En la historia lo tienen que haber visto. Existían mucho las fábricas y demás. ¿Qué pasaba? Que había trabajadores que querían tener derechos, que no existían. Perón dice que sí,
a estos tipos no le convenía, entonces agarran y, bueno, lo meten preso. Igual, tipo, les estoy reduciendo así de chiquitita una historia que tiene un montón de cosas para hablar. Pero bueno, no tiene que ver con esto, sino que les estoy marcando un contexto. Lo que dice acá Jauretche, que ese 17 de octubre es como que se da un rompimiento un poco de eso que venía pasando acá en nuestra propia Argentina con el tema de la inteligencia, ¿no? Donde se pone o se impone, digamos, una idea, o sea, diferente, popular, o que abarcaba a otras personas, o que tenía que ver más con nuestra cultura. Hay algo acá que quería hablar de Jauretche. Bueno, acá en el texto de Jauretche van a ver las sonceras. Yo no las voy a nombrar una a una, chicos, porque si no, estamos acá hasta las 10 de la noche. No las voy a nombrar uno a uno, pero sí me parece esto que habla de lo que veníamos nosotros hablando y que voy a enganchar, que es el tema de civilización o barbarie, que es un poco lo que engloba a todas las demás sonceras. El hecho de esto de civilización y barbarie, de lo que habla Jauretche, tiene que ver con esto del 17 de octubre, que dice que en ese momento se logra como una conciencia popular o nacional, y que los de la inteligencia llaman como barbarie. Entonces, ¿qué había que hacer con la barbarie? Ya lo dijimos, civilizarlo. ¿Cómo se lo civiliza? Con ideas europeizantes, ¿sí? Eso también lo habla Quijano igual. Bueno, acá dice que, Jauretche dice que el dilema entre la civilización o la barbarie se da entre este binomio, esta oposición entre una palabra y la otra, ¿sí? O sea, había que civilizar sí o sí. Ya se había dado esta idea también con Sarmiento. De hecho, él fue el proveedor, digamos, de esta idea de civilización o barbarie. Donde, por ejemplo, la civilización se refiere a Europa como poniéndola primera y por sobre, y la barbarie se pone en segundo lugar y abarca todo lo que es Latinoamérica. Estamos hablando de Latinoamérica porque habla así Jauretche, pero en realidad, o sea, es el mundo entero, en ese lugar. Acá algo interesante que dice Jauretche, o el texto de Jauretche, es que dice, es necesario la necesidad de negar América para afirmar Europa. O sea, ya no solo es la imposición, sino el hecho de negarlo e invisibilizarlo totalmente. ¿Me explico lo que digo? ¿Está bien? O sea, esta idea civilizatoria es una idea que abarca el hecho de barrer totalmente hasta invisibilizar otras culturas. O sea, no existe un otro. Esto lo vieron en otros textos. De hecho, yo di una clase, recuerdo, sobre el otro, sobre la alteridad y eso. De que no existe un otro, ¿sí? O sea, no hay otra cultura, no existe otra cultura que no sea la de Europa, para los europeos, por supuesto. Esto me pareció interesante, por eso lo marqué, que es la idea de invisibilizar. Ya les dije, no voy a tocar todas las onceras porque si no, estamos hasta las 10 de la noche, pero nada, ustedes léanlas y van a ver que una se sucede a la otra, no es nada del otro mundo, ni nada que no vayan a entender. A ver si alguna... No, está bien, no había marcado incluso porque me pareció que nada, que se entendían por sí mismas, y que además, si no, me tendría que basar solo en ese texto. Bueno, acá tenían 2 videos para ver, que eran las reflexiones sobre los estudios en las ciencias sociales. Vean los videos también. A mí me ayudó mucho para pensar algunas cosas, porque es necesaria la analítica en la colonialidad y desprenderse. Los videos son interesantes. Acá escribieron algo y no vi qué era. ¿Nos preguntarán? No. ¿Puedo repetirlo?
no le van a preguntar todas las sonceras. No. Por eso les digo, tengan una idea global. Lo que yo estoy haciendo es tratar de que ustedes entiendan. Lo que les gusta en antropología es que ustedes puedan. De hecho, ya pasaron un primer parcial ustedes. Vamos por un segundo. Así que ya más o menos saben a lo que apunta la materia. Por eso yo cuando doy las clases de apoyo, las doy así y no me baso en texto. Siempre que doy clase de apoyo me fijo en cómo la cátedra da la materia. ¿Por qué? Para ayudarles a ustedes mejor. Nunca me baso en texto. En esta materia. ¿Saben por qué? Porque realmente lo que más vi que cuesta es relacionar los textos. Por más que ustedes ven que los textos tienen casi lo mismo, les cuesta relacionarlo. Y después cuando van al parcial, dicen, por ejemplo, en el parcial le ponen, ya les digo, ustedes ya pasaron uno, saben cómo son. En los parciales generalmente, ¿qué le piden? Hablar sobre un tema o relacionar un tema con 2 o 3 autores que hablen sobre ese mismo tema. Y a ustedes medio que les cuesta eso. A ustedes, como a mí me ha costado también en su momento, tampoco soy una iluminada, chicas. O sea, yo también soy estudiante, igual que todos ustedes. Relacionar eso es difícil para todos, por supuesto, pero esta materia es súper como directa en eso. Si nos pueden relacionar alguna soncera con algo. Claro, lo que va a pasar es eso. O sea, que lo que yo estoy haciendo. O sea, relacionarle todos los temas. Por eso le digo, ustedes lean todo. Yo no me voy a detener en cosa por cosita. Sí marqué algunas cosas que me parecen sumamente interesantes, que están copadas, algunas frases que están buenas. Pero la realidad es esa, que tengan una idea y puedan pivotear entre los textos también, ¿sí? O sea, si Quijano dice tal cosa y me puedo ir a la antropología del sur de Croix a hacer una complementariedad de tal cosa, y háganlo, no pasa nada, ¿sí? Qué sé yo, no sé, yo para esa técnica lo que les recomiendo hacer para hacer eso es o grabarse o mirarse por video o mirarse en un espejo y hablarse a ustedes mismos. Es una técnica de estudio para relacionar textos. Si les interesa, lo pueden hacer. Grabarse está bueno porque ya estamos acostumbrados, ¿vieron? Tipo de vernos. Yo, por ejemplo, me veo acá y tipo, ya estamos reacostumbrados a vernos. Entonces es como, ¿no? Aparte estamos acostumbrados a lista, a grabar, ¿no? Hoy en día estamos en la cultura esa. Así que no nos parece nada raro. Tipo, y verse en un espejo no va a parecer raro, como que es una camarita que se están grabando para el Instagram y contarle a los compañeros y compañeras. Bien, volví a esto que les decía, del Jaureche no le van a tomar todas las onceras, le van a tomar algo global, le van a decir qué relación es lo más probable, ¿sí? Que ustedes por ahí elijan una de las onceras que les parece que aplica a tal o cual cosa, ¿sí? Yo saben que no tengo modelos de parciales y no les pasaría. Nunca guardo los modelos, no sé por qué. Pero soy así, porque soy perdida, tonta, no me doy cuenta. Bien, me voy a meter un poco con Crots, para no dejarlo atrás, que me parece que tiene unas frases recopadas, que Crots nos habla de esto que yo les hablaba, de las investigaciones antropológicas y el hecho de crear o de que surja las antropologías del sur. Él habla de esto de antropologías del sur, ¿por qué? Porque está hablando de Latinoamérica, ¿sí? Como yo les decía anteriormente, generalmente lo que se produce en Europa es lo que son los promotores de tal idea. Pero si viene de un lugar como qué sé yo, como Latinoamérica, o, imagínense África, tipo, ni se tienen en cuenta. ¿Ustedes alguna vez han leído en alguna, no sé, en algún texto o algo que nos hayan dado? Por supuesto que yo soy re promotora a que leamos autores y autoras latinoamericanos y latinoamericanas. Soy re promotora de eso. Pero ¿alguna vez han leído algún texto en la facultad que sea, no sé, de algún africano o alguna africana? Jamás, chicos, ni le va a parecer. Tipo, no va a pasar. ¿Sí? Todo lo que vemos es todos los autores de Europa y qué se hizo con esos autores. En pocas materias incluso se tienen en cuenta, y hoy día un poquito más,
autores latinoamericanos y autoras latinoamericanas. Pero la realidad es que jamás leí una cosa sobre una autora africana o un autor africano, real. Así que imagínense. Esto lo que habla Krotz está bueno, porque al hablar de la antropología dice un hecho que es, ¿en pedagogía leyeron una autora africana o un autor africano? ¿Posta? Yo no, cuando la tuve a la materia no teníamos. Capaz que lo pusieron ahora, no sé. Está bueno, está Sí, bueno. disculpa que te interrumpa. Sí, sí. No, no era una autora africana, es una escritora, pero ella contaba lo que ella consumió como niña africana en su país y lo que a ella le gustaba, que compraba todo un mundo yanqui, películas yanqui, familias blancas, de líneas rubias, entonces bueno, ella quería tener los mismos gustos y hablaba un poco de esto, o sea, de su visión desde África. Ah, Lo que mira. nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros con Europa, también a ella le pasaba con Estados Unidos y también con, no tanto con Europa, pero sí decía con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos vieron que se habla del sueño americano y toda esta cosa, acá porque estamos hablando de la europeización, pero la realidad es que Estados Unidos no queda muy desligado de esto. Lo que sí Estados Unidos no pudo hacer nunca fue imponer su ideología, Hoy día lo único que pudo hacer como potencia fue que imponer el dólar como moneda oficial mundial casi. Pero viene compitiendo con el euro, ¿vieron? Son como las dos. Pero después es como que la realidad es que ellos también un poco fueron colonizados de alguna manera. Bien, si Estados Unidos no hubiera sido tan colonizado por Europa, México se hubiera adueñado en su totalidad de ese espacio y hubieran impuesto su cultura porque era una civilización muy grande México. Acá me parece interesante porque habla de una palabra que no solemos utilizar, que es que dice que la situación del sur no era una de retraso en términos de algún parámetro objetivo o con respecto al nivel de la situación del norte. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros nos hagan creer, nosotros siempre somos, ¿cómo se dice? Repetidores de discursos también en algún punto, ¿sí? Ya les digo, no tenemos la culpa, estamos culturizados de esa manera, tratamos de sacarnos de eso encima, pero estamos culturizados de esa manera. Hoy día se escucha mucho el hecho de que, qué sé yo, en Europa están mejor, ¿no? En Estados Unidos están mejor, ¿no? Y acá siempre se habla como, otra cosa que se ve, pero a full, eso en las redes, es Argentina, ¿qué esperabas? Y nada, esperaba que, qué sé yo, no esperaba nada, esperaba que seamos argentinos, ¿no? O argentinas. O sea, eso también es un poco el pensamiento colonial que tenemos, esta idea de el retraso. Me interesa bastante esto que toca Krotz, en el hecho de que habla de que siempre nos sentimos como minimizados, digamos, en esa idea, ¿sí? Siempre nos sentimos como retrasados en esa idea, ¿no? En esto, cuando decimos la frase, Argentina, ¿qué esperabas? Y la realidad es que, sinceramente, no sé, ¿qué esperabas vos? O sea, que seamos qué. ¿Se entiende? Somos como cualquier lugar del mundo. Nada más que se da al mismísimo, o sea, la mismísima idea que tiene Europa de invisibilizarnos, nosotros mismos dentro de nuestro propio país, y hablo de Argentina porque soy argentina, tanto así como toda Latinoamérica, nos invisibilizamos a nosotros mismos. Y nos tocamos como retrasados, ¿sí? Como, y sí, es Argentina, ¿no? ¿Qué podía pasar? ¿Qué sé yo? Y nada, le podría pasar mejor, qué sé yo, no sé. Pasa lo mismo que en cualquier país del mundo, o sea, no. ¿Se entiende? Tanto así como cuando llegan las elecciones también pasa un poquito lo mismo, ¿no? Argentina, te dice, no sé cuál es la diferencia con otro país. Bueno, acá lo que dice es que el hecho de
cuando hablamos del carácter sociocultural que tiene el norte, o sea, Europa, con el sur es superior, y dice que el sur sí o sí se siente como presionado. ¿En qué texto? En el de Crotz. Se llama La producción de la antropología en el sur. ¿Te digo en qué clase está? Déjame ver, porque no lo sé. El de Quijano está en el 8. El de... En las 6 tiene que estar. Sí, me parece que en las 6. Acá tengo todas las clases. Sí, en las 6. Está la de Crotz, que es la producción de la antropología en el sur, y Cardoso de Olivera, que ahora lo voy a tocar un toque, el movimiento de los conceptos en la antropología. Que nada, primero voy a pasar por Crotz y después voy a ir a Olivera, porque es la clase 6, por si van teniendo lo del coso, que sería ideal que tuvieran lo del blog. ¿Por qué? Porque lo del blog le marca palabras importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Eso le van a tomar. O sea, esas palabras son las que más van a usar. El texto de Cardoso no lo entendí. De Cardoso Olivera, ahora voy a ese. Bien, acá habla de, ya les digo, el silenciamiento, de todo lo que venimos hablando, el silenciamiento en cuanto al sur y en cuanto a que, por ejemplo, lo que habla acá Crotz es estudiar desde la antropología a las culturas dentro de la cultura, ¿sí? Ustedes saben, porque esto lo tienen que saber de la primera parte, que incluso creo que están haciendo un trabajo práctico de campo, ¿no? Bien, les digo sobre el trabajo práctico de campo para que lo tengan en cuenta, por ellos se lo dijeron, tipo, pero capaz soy repetitiva en esto, porque ya se lo han dicho otras personas, no les estoy descubriendo ningún mundo raro, que cuando uno hace un trabajo de campo, lo que no se puede hacer como antropólogo o antropóloga de ese trabajo de campo que estamos haciendo es tocar el espacio. Por ejemplo, si yo en un trabajo de campo como antropólogo o antropóloga voy y estudio una, no sé, estudio a los indígenas, no sé, no se me ocurre nada, a los mapuches, si yo me meto dentro de eso, ya estoy contaminando ese espacio. ¿Se entiende? Diferente es si yo hablo, qué sé yo, con el cacique, no tengo ni idea si tienen cacique los mapuches, chicos, discúlpeme, no sé mucho sobre eso, pero voy y hablo y me da una idea, o alguien que, qué sé yo, que esté dentro de la comunidad y habla conmigo, pero yo no me meto dentro de esa comunidad. Hay que tomar distancia de ese entorno, exactamente, porque ya lo estoy contaminando, si no. ¿Se entiende? Ya lo estoy contaminando. ¿Qué quiere decir contaminar? O sea, ya le estoy imponiendo algo de mí a esa cultura. ¿Se entiende? Si yo me meto en eso, ya estoy imponiendo algo. Por eso, cuando nosotros hacemos un trabajo de campo, la idea es no contaminar ese espacio. Ejemplo, hay muchas comunidades acá que son, una es la comunidad boliviana, que está asentada incluso acá en Lomas de Zamora, y la realidad es que ellos tienen su barrio, viven, ¿no? Hasta incluso hablan su idioma y están muy bien porque no han perdido eso. Sin embargo, cuando los chicos van a la escuela, tienen que hablar castellano y aprender y izar la bandera y hacer el himno de Argentina, ¿no? Y si bien nadie viene y se mete en ese lugar, de alguna manera esos pibes están siendo de alguna manera colonizados e incluso está siendo contaminado ese espacio. Estaría bueno que si una colonia dentro de Loma de Zamora es toda boliviana, bueno, que tengan una escuela donde se pueda hablar su idioma, ¿no? Donde ellos aprendan sobre su cultura, donde puedan izar su bandera, ¿sí? Estaría piola. Eso es una idea mía. No tiene que ver mucho con otras cosas, pero me parece que es una manera también de estar incivilizado, de estar haciendo como que esas personas no existen dentro de nuestro propio territorio cuando nosotros mismos pedimos no ser colonizados, qué sé yo. Cuando hablamos de la antropología,
ustedes ya vieron eso en otros textos, en la primera parte, y acá en esta segunda parte habla un poco de esto, del hecho de, Cross vuelve a hablar de esto de poder estar dentro de la cultura para estudiar la cultura. Y que eso existe, solo que se silencia o muchas veces se omite totalmente. O sea, como que no le dan pelota. Eso es simplemente porque, nada, y no va a existir un paradigma, espero que sí con el futuro, pero por ejemplo ahora no existe un paradigma hecho por un argentino sobre, qué sé yo, una villa. No existe. Porque no puede ser mundial, supuestamente. ¿Se entiende? O sea, esa idea no puede ser mundial. Una realidad que existe y que la vivimos, la gran mayoría de los argentinos que nos queremos siempre separar de ciertas realidades, no existe. ¿Por qué? Porque queremos, igual los argentinos también somos un poco así, o sea, nosotros decimos, nos vienen a invadir, nos vienen a colonizar y qué sé yo, y un poco somos así, porque imagínense que la Argentina ha creado lo que es la clase media, porque siempre nos hemos dividido por estamentos, ustedes lo saben, toda la vida y el mundo está dividido por estamentos. Existe la clase rica y la clase pobre, pero Argentina se ha separado del mundo y ha dicho, nosotros vamos a crear una clase media. ¿Por qué? Porque lo de la clase media, que ahora el otro día, por ejemplo, me pasaron una encuesta a los chicos de opinión pública y veía que tenemos como 25 clases, porque en la clase media tenemos clase media alta, clase media baja. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Somos todos pobres. O existen los ricos o existen los pobres. Y también decía, por ejemplo, pobre, indigente. O sea, existe clase media alta, clase media baja, pobre, indigente. La clase media baja, la diferencia con el pobre, ¿cuál es? Ahí voy a eso. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que también se hace dentro de las culturas es tratar de europeizarse a sí misma. ¿Se entiende? Más allá de lo que podamos leer y decir, no, bueno, vienen a... Nosotros tratamos de hacer esa diferencia también. Tratamos de subir ciertos estamentos, de tener estamentos que nos lleven a diferenciarnos de otros dentro de nuestra misma cultura. Por ejemplo, los argentinos con el rechazo total que tienen a ciertas culturas como los peruanos, los bolivianos, los chilenos. ¿Se entiende lo que voy? Paraguayos, uruguayos, Argentina es como que, igual de otros países para hacia nosotros también, o sea, no es que solamente nosotros. Por eso digo que es una cosa que está en la cabeza, o sea, que nos han metido durante mucho tiempo también. El hecho de pelearnos entre nosotros es algo como dividir y triunfarás, ¿vieron? Bien. Lo que nos habla Cardoso Olivera en cuanto a los conceptos en la antropología, dice que un poco nos habla también de esto de los paradigmas que nos hablaba Krog, ¿no? Dice que, una de las frases que me pareció interesante, dice que no hayan ocupado una posición hegemónica en el desarrollo de nuevos paradigmas. ¿Qué es lo que yo les venía diciendo? No existen algún, no sé, algún antropólogo que pueda imponer un paradigma o algún sociólogo, lo que sea, que pueda imponer un paradigma que sea latinoamericano. No existe. Hasta el momento no existe. Esperaría que con el tiempo cambie, pero no. Esto un poco se adecua también con lo que viene hablando Cross, que está bueno porque no resalta mucho y bueno, nada, para que se lo acuerden. Lo más probable es que se lo tomen juntos a estas dos ideas, ¿sí? Porque hablan casi de lo mismo. Creo que me había dicho esto justo. Ay, me tiene cansada. Lo que decía en el texto sobre antropología periférica y central, creo que es el concepto. Sí, no, yo me iba a meter con la fricción pensé que me hablaba de eso, interetnética y el etnodesarrollo.
Ya algunas palabras lo vieron en otras oportunidades. No, capaz que no vieron eso. Bueno, cuando habla acá de la fricción internética, eso ténganlo en cuenta, y el etnodesarrollo, dice que en sí estos conceptos son solidarios. Esto se lo leo para que quede bien claro, digamos. Estos conceptos son solidarios con la noción de colonialismo y consecuentemente con la noción de colonialismo interno. Este colonialismo interno es lo que yo les hablaba recién. Tiene que ver exactamente con lo que les hablé recién y que no les voy a repetir. El hecho de que nosotros mismos, dentro de nuestro propio espacio, nos separemos. Y tengamos esta idea colonial de lo que viene de Europa es mejor, lo que viene de Estados Unidos es mejor, ¿sí? Y que lo nuestro no puede ser bueno porque es menos, porque está rebajado, ¿sí? Estos dos conceptos tienen que ver con ese colonialismo, digamos, etnodesarrollo, sí. Estas palabras a mí como que se me hacen medio trabadoski. Bueno, acá cuando habla de la fricción interetnética, fricción interetnética, tiene que ver con la situación colonial, para decirlo de alguna manera. Está bien si utilizan esa palabra, ¿sí? Tiene que ver con que esto significaba una actitud crítica frente a los abordajes corrientes de la época. Tiene distintos parámetros. O sea, acá dice, en primer lugar, una actitud crítica frente a los abordajes corrientes de la época en Brasil. En segundo lugar, significaba un traslado del foco de las relaciones de equilibrio y las representaciones de concepto de las relaciones, del conflicto y las representaciones de disenso. En tercer lugar, y así sucesivamente. Para darles una idea total, o sea, de lo que habla esto, habla de las etnias indígenas y, por ejemplo, habla puntualmente de Brasil, que eso ya lo venía hablando un poco antes, y de las etnias indígenas, ¿sí? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué Cardoso empezó a usar ese concepto en Brasil? Claro, exactamente. Pero porque habla de esto, cuando habla de interetnia, o sea, habla para adentro, ¿sí? Inter es para adentro. Claro, exactamente, a esto de las comunidades indígenas, como bien lo decía. Inter tiene que ver con esto, con para adentro. Entonces, como bien decía la compañera, se empieza a utilizar en Brasil y después abarca un poco más. Acá tiene en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Habla de la interacción de la sociedad nacional, la interacción con las etnias indígenas. Bueno, eso ténganlo en cuenta, está bueno. Más que nada por si se lo toman. Yo creo que es importante y bueno. No sé si acá me queda algo para la étnica. Bien, esto lo dije, no voy a redundar. Después tenían dos videos también. El concepto clave de etnodesarrollo, ese véanlo, el video. ¿Esto en qué clase estaba? No me acuerdo. Clase 6, me parece. Ahí tienen los videos. ¿O no era en esta clase? Acá tienen videos de Crots. No me acuerdo si era en esta clase, chicos. Tendría que revisar. Y Pero Cardoso está en la clase 6. Esto es lo que habla de periferia y centro y todo lo que estás hablando es de la clase 6. joya. Yo no vengo, como bien les decía, siguiendo clase a clase. Lo que sí hice fue bajarme todas las clases por si me preguntaban a qué correspondía cada uno, o tener más o menos dónde estaban. Pero la realidad es que no venía viendo clase a clase, sino que lo que hice, ya les dije, fue hacer un barrido sobre todos los temas.
Me había olvidado que habían visto El Oriente Mal Visto. Claro, ahí se ve alteridad, en El Oriente Mal Visto. Yo tenía pensado que ustedes ya lo vieron a este texto, pero acá veo que lo ven en la clase. A ver qué clase es. La clase 9, la última. No, pero ya lo habíamos visto, ¿eh? Para el primer parcial lo habíamos visto. Sí, ya lo vimos a ese texto. Me pareció, yo di una clase sobre ese y digo, ya veo cómo me equivoqué de clase, digo, y les di El Oriente Mal Visto, y ahora veo que de nuevo tiene El Oriente Mal Visto. Sí, El Oriente Mal Visto habla de, o sea, ese texto habla de la alteridad. Yo dije, chao, les hablé de alteridad y todavía no les habían hablado de alteridad. Habla de la alteridad tiene que ver con el otro, ¿sí? Ahí tiene que ver con el hecho de que exista un otro que tiene otra cultura, que tiene otro idioma, que tiene otra mirada, digamos. Acá habla mucho también desde el oriente, de oriente hacia occidente. Se llama así, el título viene por el hecho de lo que venimos hablando, de que lo que viene de Oriente es como lo que no está bien, digamos, como que es ignorante, como que viene de esto de la barbarie también, pero ahí habla de la palabra más como una ignorancia. Por eso habla de una alteridad, digamos, de una alteridad cultural, de una alteridad que lo que hace es como que de golpe ven desde Occidente que existe otro, pero al mismo tiempo lo invisibilizan. Ese texto es cortito y qué sé yo. Claro, acá dice, los puntos para detenerse en la lectura son la mirada miope de Occidente, eso ya les da por sí, o sea, el hecho de que tipo no les interese nada sobre Oriente, la ignorancia construida, el eurocentrismo, ya lo hablamos, la mirada posmoderna, globalización, diversidad de identidad, Occidente y los otros con mayúscula, que eso es interesante porque también